Buenos días. Bueno, para el día de hoy voy a realizar este video como complemento de los dos videos que ya hicimos, el patronaje y la confección de la blusa con nudo en el frente para complementar y saber cómo vamos a sacar las reducciones, cómo vamos a sacar un molde reducido de acuerdo a lo que necesitemos. mm, Porque el diseño lo hicimos con una tela licrada. Entonces necesitamos saber cómo sacar esos moldes o cómo reducirlos si ya lo tenemos. Bueno, entonces aquí tengo varias telas. Todas tienen elasticidad y todas tienen elasticidad distinta, no todas tienen lo mismo. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a trabajar, así escojo mi tela y a esa tela le hago la reducción necesaria. Entonces, para eso vamos a necesitar hacer una fórmula y vamos a tener una constante para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, este yo lo uso para, por ejemplo, vestido de baño. Entonces, tiene un estiramiento hacia lo ancho y estiramiento hacia lo largo. Entonces, vamos a hacer esa. Por acá, por ejemplo, tengo esta escuba, ¿sí? Así. Entonces la escuba también tiene un estiramiento y pues esta no lo tiene tanto como lo tiene este y solamente lo tiene hacia lo ancho. Este es el ancho, pero hacia lo largo no lo aplicamos porque pues el estiramiento es muy poquito. Entonces, si vamos a trabajar escuba, lo trabajamos con el estiramiento hacia lo ancho solamente. Esta, por ejemplo, es una viscosa también, ¿sí? Lo podemos trabajar. Por ejemplo, cuando trabajamos este tipo de telas, por lo general se hacen reducidas hacia lo ancho, tiene estiramiento muy poquito también, pues hacia lo largo, entonces no. Y cuando hacemos prendas con viscosas, de pronto no las hacemos tan pegadas. Sí hacemos la reducción, pero hacemos prendas que pues formen al cuerpo, pero que no sean tan pegadas al cuerpo. ¿Listo? Entonces, con base a esto, entonces vamos haciendo el estudio de las telas. Luego, por ejemplo, por acá tengo esta es una supless, ¿sí? Una licra suple, tiene estiramiento hacia los dos lados. Entonces, para este, por ejemplo, yo uso para licras, ¿sí? Eh, para leggings, ¿sí? Y todos. Entonces, aplicamos el estiramiento. Y, por ejemplo, las franelas, en este momento no tengo una franela aquí, una franela licrada que se usa mucho en los multiusos. Esas también tienen un estiramiento por lo general del 12%. Ahora vamos a mirar cómo sacamos esa medida del 12, del 15, del 20% para que sepamos eso. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Cuando yo voy a trabajar prendas específicas, por ejemplo, yo me voy a dedicar a hacer blusas y leggings, por decir algo. Me voy a dedicar solamente a eso. Yo voy a comprar materiales para ese tipo de prenda. Entonces, como voy a comprar materiales, por lo general siempre son el mismo tipo de tela. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer el estudio para esa tela y con base en eso voy a hacer mi moldería solamente para esas telas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo estos moldes que son para licras, solamente para licra. Entonces yo ya sé que las telas que tengan la elongación que me permita trabajar con esto, entonces yo ya tengo mis moldes y no hago sino montarlos y hacer los diseños y listo, ya no tengo que. Pero, por ejemplo, cuando yo no trabajo mucho telas licradas, trabajo normal con tejido de punto, tejido plano, perdón, y hay alguna clienta que me dice que necesita o quiere que le haga
una blusa en tejido de punto. Entonces, con los moldes que ya tenemos, simplemente hacemos las reducciones y no necesito hacer moldería desde cero. Entonces, voy a hacer el estudio con una de estas, pues con estas dos, para que sepan cómo lo vamos a hacer. Aquí tengo mi regla, aquí me está reflejando la luz de la lámpara allá arriba. Entonces, voy a coger mi tela, voy a mirar cuál es el ancho y cuál es el largo. ¿Sí? Entonces, voy a marcar de aquí del 1 al 25. Miren, voy a colocar mi tela en el 1 y en el 25. Aquí. ¿Listo? Luego hago un estiramiento. Aquí está el 25 y hago un estiramiento hasta donde yo vea que la tela no se me deforme. Resulta que las telas tienen, tenemos que tomar el tejido y aplicar un estiramiento leve que nos permita establecer con un alto grado de confianza el preciso momento en que el tejido inicia su proceso de formación. O sea, cuando se llegue a ese punto crítico, se ha encontrado el estiramiento específico para la muestra. Entonces, lo que le estoy diciendo es esto. Yo llego y marco mis 25 centímetros, los puedo marcar con una tisita, listo. Mis 25 me dan aquí. Luego voy a dar un leve estiramiento, miren, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este me estira sin deformárseme completamente. Si yo lo estiro hasta el 31.5 se me deforma. Entonces, aquí yo alcanzo a ver que los canales de la tela se abren demasiado. Entonces, si yo lo llevo hasta acá, ya es un punto muy, muy crítico. Entonces, no lo voy a estirar hasta allá. Voy a darle el estiramiento hasta donde yo me permita, pues que se estiren los canales, pero no tanto. Entonces, si yo lo tengo de aquí al 25 sin que se me forme, me va a dar hasta el 29. Entonces voy a tener estas medidas aquí. 25 es la base y el 29 es el estiramiento. Si hagámoslo por el lado contrario. Entonces aquí tengo mis 25, ¿sí? Y voy a estirarlo, miren que no me estiran sino hasta el 27. Hasta el 27. Esto es hasta lo ancho y esto es hacia lo largo. Voy a hacer el escuba, vamos a ver. Recuerden que les dije el escuba, esto no lo necesito hacerlo eh, hacia lo largo, solamente hacia lo ancho porque hacia lo largo no tiene tanto estiramiento. Es igual. Tengo 25. Miren, si yo lo estiro máximo hasta el 27. 25 hasta el 27. Esto es solamente a lo ancho. Aquí estamos hablando de la escuba. ¿Sí? Como les dije, la franela licrada, hay una franela licrada que se utiliza para los multiusos. Si yo hago el proceso, como les dije, no tengo en este momento esa tela, pero él me va a dar, para sacarle al 20%, me va a dar 28, 25 la base hasta el 28. Entonces vamos a hacer las operaciones y las fórmulas con esto. Y así hacemos, hacemos todos los procesos. Por ejemplo, lo que son las franelas licradas, la licra, la suples que le llaman. Esta tiene un estiramiento hacia lo largo del 19%. ¿Sí? Ahora vemos ya dónde sale este 19%. Y hacia lo ancho tienen 26%. Ahora vemos ya dónde salen estas medidas. Entonces, vamos a trabajar con las que tengo aquí. Vamos a hacer
Entonces nosotros vamos a utilizar una fórmula y la fórmula nos va a permitir buscar el porcentaje de estiramiento. Entonces, la fórmula nos dice que el porcentaje de estiramiento es la medida estirada, en este caso vamos a trabajar con esta, 29, menos la medida base, que es la de 25. Esto lo vamos a multiplicar por 100 y luego lo vamos a dividir por 25, que es la medida base. Entonces, si yo hago esta operación, me va 29 menos 25, aquí me va a dar 4. Este 4 lo voy a multiplicar por 100, 24 por 100, perdón, 4 por 100, me va a dar 400 y esto lo voy a dividir en 25, que es la medida eh, inicial. Entonces, esto acá me va dando el 16%. Entonces, apliquemos la fórmula. Dice, el porcentaje de reducción es igual a la medida estirada, menos la medida base, que son los 25 centímetros. Esto lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir por la medida base. ¿Sí? Medida base, que siempre va a ser 25. Ustedes pueden también trabajar, por ejemplo, con una medida base de 30. Quiere decir que si ustedes hacen eh, el estiramiento, la tela la colocan hasta el 30 y a partir de ahí hacen el estiramiento. Entonces, en este caso, si trabajan con 30, la marca, o sea, aquí serían 25 o serían 30, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, en este caso sería la medida base, sería 30, no 25 si trabajan con esta base. Si trabajan con 25, entonces la medida base es 25. Vamos a trabajar, por ejemplo, aquí yo lo hice con la medida de ancho, con el 29. Vamos a hacer la que nos dio eh, 27, que sería la medida del largo. Entonces sería el porcentaje de estiramiento, serían 27 menos 25, ¿sí? Por 100 y lo voy a dividir entre 25. Entonces vamos a hacer esta operación. Entonces aquí sería 27, le resto los 25, me va a dar 2, lo voy a multiplicar por 100, me va a dar 200 y a esto lo voy a dividir entre 20, dividido entre 25, me va a dar 8. Quiere decir que el porcentaje para esta que me estiró a lo largo de 25 hasta 27 sería el 8% y esta el 16%. Entonces la tela que me estiró a lo ancho hasta 29 tiene un estiramiento del 16% a lo ancho y tiene un estiramiento del 8% a lo largo. Y así hacemos todo. Por ejemplo, si, si yo tengo, hagamos otro ejemplo, una tela que me estira 28, es aquí. A lo ancho me estiró 28. La base son 25, ¿sí? Esto lo multiplico por 100 y lo voy a dividir entre 25. Esto entonces me va a dar 12%. Vamos a ver. 28, le quito 25, me va a dar 3. Esto lo multiplico por 100
y lo divido entre 25. Entonces aquí me va a dar un estiramiento del 12%, que en este caso serían las telas que yo les digo que con las que se utiliza mucho los multiusos. Entonces ya sabríamos que si ustedes van a trabajar solo ese tipo de prenda, entonces pueden hacer este proceso y ya van a trabajar sus molderías con todo este, reduciéndolo al 12%. Entonces ya vamos a eso. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo voy a trabajar en este momento con voy a hacer un molde que la tela me estiró 30 al 25, del 25 al 30. ¿Listo? Para que me dé el 20%, porque esta es la tela que de pronto utilizamos mucho para hacer panties, para hacer fajas. Son telas que estiran un 20%. Entonces, si lo voy a trabajar con eso voy a hacer el molde para que les quede claro. ¿Sí? Entonces, 30 menos el 25, menos 25 me va a dar 5. Lo multiplico por 100, me va a dar 500. Entonces, aquí me va a dar 5 multiplicado por 100, me va a dar 500. Y esto lo divido entre 25, me va a dar 20. Quiere decir que si mi tela me estira de 25 hasta el 30, voy a tener un estiramiento del 20%. Entonces ahora vamos a mirar qué vamos a hacer con esto. Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces hay una fórmula constante a la que le vamos a aplicar a las medidas para que se me conviertan ya en las medidas ya con estiramiento, con reducción, perdón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta medida, voy a utilizar esta fórmula constante que es 1 más el 20%, en este caso, lo voy a dividir entre 100 y me va a dar la constante con la que voy a trabajar. Entonces, voy a dividir 20 entre 100. Aquí no es porcentaje, es el número. 20 por 100 me va a dar 0,2 más 1. Esto me va a dar 1,2. Perdón, vamos a ver. Me tiene que dar 1,20. 0,20 más 1, 1,20. Ujú. Esto es lo que me da. Listo, entonces vamos a trabajar con esta constante. Y hacia lo largo vamos a trabajar con 1,10. Hacia lo ancho vamos a trabajar con 1,20 y hacia lo largo vamos a trabajar con 1,10. ¿Listo? Entonces, eh, vamos entonces a tomar las medidas. Tenemos aquí, permítame un momentico corto por aquí.
Entonces, por acá tengo las medidas a lo largo. Vamos a tener aquí las medidas verticales. Entonces, el escote delantero de la talla 10 normal es 8,5. La altura de busto es 27. El talle delantero es 46. La altura de cadera es 20. La caída de hombro es 5. El talle posterior es 41. Entonces, estas son las medidas verticales. Sí, verticales, hacia lo largo. Las medidas horizontales serían el contorno de cadera, el contorno de cintura. Aquí tengo el contorno de cadera 100, el contorno de cintura 76, el ancho de espalda 38, el contorno de busto 98, el hombro 13, la separación de busto 19 y el ancho de escote es 7,5. Entonces a esta le voy a aplicar el 20%. Entonces, si trabajo con el 20%, vamos a mirar aquí. Bien. Entonces, tengo que 100 lo voy a dividir entre 1,20. Dijimos que vamos a trabajar con el porcentaje del 20%. Entonces, 1,20, esto me va a dar 83. Ya mi cadera va a ser de 83. Vamos a trabajar con 76 dividido 1,20. Me va a dar 63. 63. 38 dividido entre 1,20 me va a dar 31. Contorno de busto me va a dar 98 dividido entre 1,20 me va a dar 81. 13. 13 dividido entre 1,20 me va a dar 10,8. Vamos a ponerle 11. La separación de busto 19 dividido entre 1,20 me va a dar 15. 15,8, pongámosle 16. Y el ancho de escote 7,5 dividido entre 1,20 me va a dar 6,25. Vamos a trabajar entonces los verticales, que serían el 10%. Entonces, tengo 8,5 dividido entre 1,10. Dijimos que estas son las medidas que nos va a dar con el porcentaje ya de reducción hacia lo largo con el 10%. Entonces me va a dar 7,7. Pongámosle 8. 27. 27 por el 1,10. 27 por 1,10 dividido, perdón. 27. 27 dividido entre 1,10 me va a dar 24. 46 dividido entre 1,10 me va a dar 41. Me va a dar 42. Me va a dar 41,8, pongámosle 42. 20 dividido entre 1,20
me va a dar 16, pongámosle 17, 16.6, caída de hombros 5, 5 dividido entre 1.10, me va a dar 4.5, trabajémoslo con 4. Y el talle posterior, 41 dividido entre 1.10, me va a dar 37. Entonces, con estas medidas, pues, vamos a trabajar el molde. Entonces, vamos a sacarle las cuartas partes, la mitad, vamos a trabajar aquí 83 dividido entre 4, me va a dar 20.75, 63 es la medida de la cintura, 63 dividido entre 4, me va a dar 15.7, pongámosle 16 y vamos a trabajar 3 centímetros o 2.5 de pinza, más, pongámosle 3, trabajémoslo con 3, de 19 la pinza. La espalda, entonces es la mitad, tengo 31 dividido entre 2, me va a dar 15.5, puedo trabajar 16. 81, que es el busto, 81 lo voy a dividir entre 4, me va a dar 20.2, el hombro son 11, la separación de busto son 8, la mitad, y el ancho 6.25. Entonces ya con estas medidas voy a empezar a trabajar mi molde normal. Vamos a trabajar un molde con pinzas, pero con reducción. Lo voy a hacer a mitad de medida. Aquí. Voy a dejar un margencito aquí, ustedes no lo necesitan dejar, simplemente lo voy a dejar para irles colocando las medidas. Bueno, entonces desde este margen hacia abajo vamos a empezar a marcar las medidas verticales y en este caso, como voy a trabajar un porcentaje del 10%, entonces voy a trabajar con las medidas que acabo de sacar, que serían estas. Entonces, hacia abajo voy a marcar 7.5, 8, dijimos que 8. De este mismo margen hacia abajo voy a marcar la altura de busto, en este caso serían 24, luego el talle delantero sería 42. Y a partir de aquí voy a marcar la altura de cadera que serían 17 centímetros. Y voy a extender estas líneas hacia lo ancho. Listo, entonces voy a empezar a construir ya mi molde desde cero. Entonces aquí, en esta parte de aquí arriba, voy a marcar la medida del escote eh, vertical, horizontal, perdón. En este caso serían 6.25,
La regla me toca trabajar al revés. 6. Luego el hombro, que serían 11. O marcamos desde acá toda la medida del hombro, que serían 16 centímetros. ¿Sí? 16. Luego vamos a hacer la caída de hombro, que en este caso nos quedó de 4 centímetros. Y vamos a marcar el hombro aquí. Luego vamos a hacer el escote. Luego a partir de aquí yo voy a hacer un asentamiento de 1.5. Este, este molde ya yo se los he explicado en varias oportunidades. Lo he hecho en tejido plano, pero es el mismo. ¿Sí? Si tienen de pronto dudas, lo pueden ver en el canal en Facebook, en la página de Facebook, ahí lo pueden ver. De todas maneras, este va a quedar grabado para YouTube, entonces les va a quedar ahí especificado. Entonces yo aquí estoy haciendo un asentamiento de 1.5. ¿Listo? Aquí lo que estoy haciendo es el asentamiento del escote. Cuando yo hago mis prendas, ¿sí? No voy a necesitar hacer asentamientos en el escote porque siempre voy a tener este ya asentamiento ya definido. Bueno, entonces vamos a empezar a construir el molde. Desde aquí en la cadera, de la línea de cadera, voy a marcar la cuarta parte de cadera, que en este caso me dio 20.7, trabajamos con 21. 21, aquí, cuarta de cadera, 21. Acá voy a colocar la cuarta de cintura más 3. En este caso me dio 19. En el busto voy a marcar la cuarta de busto más 1. Me dio 20 más 1, 21. Aquí voy a subir 5 centímetros. Y voy a parar acá. Voy a llevar esta línea. Bueno, voy a marcar aquí la separación de busto, que en este caso serían 8, ¿no? 8. Y voy a marcar esta pinza, que yo la hice de 3. Pueden hacerla de 2.5 para que no les quede tan grande, porque estamos trabajando pues con reducción, ¿no? Estamos trabajando 20, 21. Aquí. Entonces la cuarta de busto más 1. Bueno, ya aquí tengo mi molde ya empezado. Ahora lo que voy a tener en cuenta es que voy a sacar la pinza que me va a permitir hacer pues igualar los costados. Entonces, en este caso, yo tengo una diferencia de aquí la espalda entre de 37 y 42, hay 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Entonces, mi pinza va a ser de 5 centímetros. Voy a bajar por acá, 7,
A ver, les explico algo. Esta aquí me dio una diferencia de 5 centímetros, pero es porque el talle delantero es 42 y el talle posterior es 37. Aquí hay una diferencia de 5. Si yo tengo diferencias entre 3 y 4 centímetros, yo voy a hacer una pinza de 3 centímetros. Pero si yo ya tengo diferencias de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, hasta 10 puede ser, hago una diferencia de 5. Cuando yo ya tengo diferencias mucho más grandes, es posible que primero que rectificar muy bien las medidas para mirar si es en verdad esa diferencia es tan grande. Y si es así tan grande, entonces hay otro molde que yo manejo para esas diferencias. Entonces, trabajemos aquí, en este caso me da una diferencia de 5, está ubicada en este rango. No quiere decir, voy a hacer una pinza de 5 porque la diferencia es de 5, pero igual si me hubiera dado 4, me hubiera dado 6 o me hubiera dado 7, hago la pinza de 5. En este caso solamente tengo las dos opciones, de 3 o de 5. Si me da de 3 a 4, hago una pinza de 3, pero si me da de 5, pues la hago de 5. En este caso, dio la casualidad que me dio de 5. Entonces voy a hacer la pinza de 5, pero la pinza de 5 la hago dependiendo de esta diferencia, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí voy a trabajar una pinza de 5, voy a marcar 2.5, 2.5, listo. Entonces por ahorita voy a cortar, le hice las tijeras, voy a cortar por aquí y por acá voy a cortar, no por la línea, sino más afuera. ¿Sí? Entonces voy a cerrar la pinza, puedo cerrarla de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Lo importante aquí es que voy a cortarlo para que me quede más fácil cerrar. Lo importante aquí es que esta punta que yo tengo aquí mm, no se me deforme, que me quede bien formadita. Entonces la cerramos un poco con cinta de mascarar porque hay veces nos toca soltarla. Aquí no importa que no pegue, mira, aquí se deforma. ¿Listo? Bueno, ya teniendo cerrada esta pinza, lo que voy a abrir es una pinza aquí en el hombro, en toda la mitad. Listo. Bueno, ya me queda mi molde así. Y aquí voy a tomar esta medida. Esta medida de aquí hasta la cintura, ¿sí? Desde la caída del hombro. Esto solamente le hago cuando ya he abierto mi pinza aquí. No lo puedo hacer antes sin abrir aquí porque entonces la medida que me va a dar va a ser muy grande, entonces la sisa me va a dar súper grandísima. Entonces, primero, cerrar la pinza aquí de costado, abrirla del hombro y luego, ahora sí, miren que yo aquí pasé una línea, pero yo esa línea no le tomé ninguna medida. Entonces, para sacar la sisa, entonces lo que voy a hacer es tomar la medida desde la cintura hacia la caída de hombro, en este caso me dio 35 y la mitad de esa medida la voy a llevar al costado. Y ahora sí, voy a
rediseñar la medida de costado. Mire. Entonces, ahora sí, ya me quedó la medida donde yo voy a ubicar, que por lo general esta medida viene siendo como la medida del, de espalda. Ujú. Entonces, la mitad ya que aquí, la llevo acá, y esta es la medida que yo voy a aplicar la sisa. Entonces, por acá voy a marcar esta, voy a hacer una marquita aquí, una línea punteadita. Aquí, me doy esto, y aquí voy a sacar la tercera parte. Aquí una tercera parte, y en esa tercera parte voy a marcar 5 centímetros. Y por aquí voy a pasar el sisómetro. Y voy a formar mi sisa. ¿Listo? Y marqué 5 y listo. Ya me quedó el molde delantero reducido al 20%. Quiere decir que si yo todo lo que vaya a hacer con telas que tengan la elasticidad del 20%, puedo trabajarlo con este molde. Con este trabajé la blusa que con nudo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan claro. Igual, como les digo, si la fórmula a ustedes les dio 12%, porque ustedes van a trabajar una tela que tiene estiramiento del 12%, pues el molde lo hacen con el 12%. Esto yo les digo que lo hagan así. Si ustedes van a trabajar solamente prendas como de ese tipo de tela, o sea, tener su moldería de una vez con esas reducciones para que no lo tengan que estar haciendo. Pero si lo van a hacer muy esporádicamente, ahorita les enseño cómo lo pueden hacer teniendo ya sus moldes normales, los de tejido tejido plano. Les vamos a hacer el posterior. Entonces voy a trabajar, voy a marcar cómo va a ser de aquí para allá. Listo, miren. Entonces por acá, recuerden que con este molde de pinzas, esto podemos hacer de todo, ¿no? Entonces podemos hacer un molde plano para hacer ropa deportiva, podemos convertir nuestro molde en lo que queramos. Yo lo trabajo así porque igual en licras, en tejido de punto, se trabaja mucho diseño, diseños de nudos, diseños de drapeados, diseños, pues, de todas las clases, y para eso necesitamos que tenga pinzas. Entonces, por eso lo trabajamos así. Si vamos a trabajar solamente ropa deportiva o ropa, pues como muy, pues podemos entonces trabajar con un molde plano. Bueno, entonces voy a empezar a trabajar. Esta sería mi línea de cadera. Entonces aquí voy a entrar 1 centímetro en este es el centro, ¿no? Y por acá voy a entrar 2 centímetros. Y voy a marcar, a trabajar así. ¿Mm? Luego aquí voy a marcar la cuarta em, de cadera más 1. En este caso tenemos 21, ¿sí? Acá yo puse 21, 21 más 1, 22. Recuerden que en el delantero nosotros siempre trabajamos como 1 centímetro de holgura por la cola. Entonces aquí 1/4 de cadera más 1. En la cintura voy a trabajar la cuarta de cintura más 2 centímetros de pinza. En este caso nos dio 16 más 2, 18. ¿Sí? La cuarta de cintura más 2. En el busto voy a trabajar la cuarta de busto. Ah, bueno, aquí voy a trabajar primero. Voy a pasar una línea por aquí porque igual si yo necesito hacer
diseños que tengan asentamiento aquí en el centro de la espalda, pues lo puedo hacer. Entonces, aquí voy a marcar la cuarta de busto, que en este caso me dio 20. Recuerdo que en el delantero trabajamos 20 más 1, ¿no? Un cuarto de busto. Y ahora a partir de aquí voy a subir la medida del talle posterior. En este caso serían 37 centímetros. Y voy a escuadrar. Entonces, ahora esta línea se me va a convertir en la línea donde voy a colocar el hombro. Entonces, acá voy a marcar entonces la medida del escote eh, horizontal y voy a marcar por acá la medida que me dio de hombro, que en este caso serían 16, y la caída de hombro, que en este caso me dio 4. Recuerden que ya todo esto son ya medidas reducidas, ¿no? Entonces, bueno, entonces por acá, 6,5, la mitad de espalda, el hombro. Ujú. Por acá voy a bajar 2 centímetros, que sería el escote eh, posterior. Vamos aquí a cerrar acá. Y aquí voy a colocar la misma medida que me dio en el delantero. Entonces lo voy a de medir, ahí lo marco. Aquí. Por acá también voy a subir los 5 centímetros. Los 5 centímetros me va a servir como base para que cuando yo eh, igual estos costados no me queden con picos, ¿sí? Que me queden esta parte como más así, más derecha, mira, no me quedan para nada picos aquí, ¿sí? Y también hasta ahí llega la pinza. Entonces la pinza, voy a hacer la separación aquí, aquí puede ser a la mitad, ¿sí? Y la pinza la hicimos de 2 centímetros, ¿no? Uno y uno. Bueno, entonces ahora acá, igual, voy a puntear aquí, voy a sacar la tercera parte y acá me voy a entrar 4 centímetros. Y por ahí voy a pasar, lo puedo hacer en 2 tiempos porque no me da igual acá. ¿Listo? Entonces aquí ya me queda el molde posterior. Aquí siempre verifico que la medida em, 16, de la espalda me dé 14. A ver, yo no les tomé aquí la medida de bajo de sisa, ¿sí? El bajo de sisa es la parte, cuando tomamos medidas, es la parte de la espalda, ¿sí? Aquí, donde entra, ¿sí? Donde entra esta sisa, en la parte de atrás.
Entonces, por lo general, esta medida se toma de aquí, o sea, por todo el ancho. Tomamos la medida de espalda, que es de acromio a acromio, de huesito a huesito. Y en la parte de abajo tomamos en la entradita, que casi siempre es 2 centímetros menos que la medida de espalda. Entonces, si yo tengo que en la medida de espalda mía acá me dio 31, es posible que acá me dé 28 o 29. Eso en términos generales, ¿no? Porque hay veces las personas tienen algún gordito aquí, entonces esa medida puede variar. Entonces, como el bajo de sisama aquí a unos 12, 11 centímetros, aquí voy a verificar esa medida, en este caso serían 15 medidas. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces, aquí ya me queda entonces el molde posterior reducido al 20%. Bueno, voy a darles una pequeña explicación en el caso de que ustedes ya tengan su molde y no quieran hacer todo este proceso porque ustedes lo que necesitan es pues algo ocasional, no van a hacer moldería para todo esto, sino que tienen la tela, necesitan hacer ese proceso y lo hacen ya con el molde ya hecho. Tenemos nuestro molde aquí. Cuando nosotros hacemos esto no necesitamos sino que sean, por ejemplo, a los anchos. A los largos de pronto no necesitamos mucho, pero si lo necesitan hacer, pues lo hacen. Entonces aquí lo que yo voy a tener en cuenta son las medidas así. Yo tengo ya el hombro, aquí en este caso tengo un hombro de 15 centímetros, aquí me da 25, aquí me da 22 y aquí me da 29. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, vamos a ver, este 15 lo voy a multiplicar por el 12% y me va a dar 1,8. Lo multiplican así, 15 por 12%. Entonces me va a dar 1,8, quiere decir que a este hombro yo le voy a quitar 1,8. Aquí en el busto son 25 por el 12%, me va a dar 3, quiere decir que aquí voy a quitar 3 centímetros. Bueno, si voy a trabajar con el 12%, si voy a trabajar con el 20%, pues con el 20%. Aquí 22 por el 12% me va a dar 2,6. Esta es la medida que yo voy a quitar aquí. ¿Mm? Y acá 29 por el 12% me da 3,4. Entonces este sería mi molde reducido hacia lo ancho. Si les tocara hacerlo hacia lo largo, porque pues lo necesitan así, entonces ya sabemos que si a lo largo es al 10%, entonces vamos a tomar esta medida de aquí a aquí, que me da 25 por el 10%, me va a dar 2,5. Quiere decir que yo puedo bajar acá 2,5 o sí, 2,5 acá. Entonces mi molde me va a quedar así. Ahora lo mismo el talle. ¿Mm? 34 por el 10. 3,4. Estos 3,4 los puedo quitar aquí. Y lo mismo acá. La medida que me da acá también. Entonces miren que mi molde ya se me va a convertir en un molde
reducido. O sea que este sería el molde que yo trabajaría. En este caso, si lo necesito con él, esa reducción. Bueno, entonces, hasta aquí sería entonces la explicación de lo que es la reducción, pero lo hayan entendido. Recuerden que este es un complemento con los otros dos videos que ya les pasé, el de patronaje y el de confección de la blusa de nudo. El complemento era cómo sacar las reducciones para que ustedes puedan tener claro de cómo tener un molde para ese tipo de prendas que son con tejido de punto. Bueno, les agradezco muchísimo. Recuerden, darle like a este video y compartir. No se olviden de compartir, que de esta forma ustedes me ayudan a que yo pueda hacer más contenido y poderles compartir pues mis conocimientos. Muchísimas gracias y los veo después en otro tutorial.